Gloria a Dios. Los ojos de Jehová están en todas partes, mirando a los malos y a Dios los les bendiga, mis buenos. hermanos. Buenas tardes. Aleluya. Es una bendición realmente el poder estar nuevamente reunidos y compartir la reflexión de este día jueves con el tema de la disciplina eclesiástica. Hoy vamos a reflexionar en la lección número 6, que habla del juicio general, parte 1. La base bíblica la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 11, y en el libro de disciplina, capítulo 5, incisos 1 al 8. Vamos a memorizar el versículo 3 del capítulo 5 del libro de los Hechos, que dice: Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:3. El propósito de esta lección es entender las faltas y ofensas como un pecado contra Dios, contra la iglesia y contra otras personas, y apreciar los pasos que se dan para encaminar un juicio general. El texto bíblico que tenemos ahí en el libro de los Hechos, mis hermanos, nos recuerda una historia muy conocida e impactante, la historia de Ananías y Zafira. Ellos convinieron en mentir a Pedro y los discípulos sobre el precio de una heredad que vendieron. En ese momento, la comunidad de personas cristianas vendían sus propiedades y entregaban el dinero a los apóstoles para que se atendieran las necesidades de todas las personas. Pero Ananías y Zafira decidieron mentirle a Pedro en el precio real que habían vendido la propiedad. Sin embargo, Pedro en el versículo 4 les dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y yo he tomado este texto para que nosotros reflexionemos acerca de cómo dentro de la iglesia nuestro corazón se inclina a hacer algo que no le agrada a Dios. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces estamos pecando contra Dios. No estamos pecando contra otro hermano ni contra nuestro propio cuerpo, sino que estamos pecando contra Dios. Esta es una gran verdad, mis hermanos. Todo miembro de la iglesia debe tener presente, a la luz de este pasaje y de muchos otros, estos dos aspectos. Primero, es Satanás quien llena nuestro corazón con una mala intención y nos lleva o nos inclina al pecado. Y número 2, que al pecar no pecamos contra los hombres, sino contra Dios. Es verdad que nuestra ofensa, nuestro pecado va a afectar a personas, pero primeramente es un pecado contra Dios porque estamos faltando a la voluntad de Él. La voluntad de Él nunca es que nosotros cometamos faltas, ofensas, que pequemos, sin que nos apartemos de la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros siempre seamos fieles a Él. Yendo entonces ahora al libro de disciplina, vamos a ver cómo es que se inicia un juicio. Ya vimos que un juicio no se va a iniciar automáticamente. Siempre se tiene que hacer un estudio preliminar del caso, es decir, analizar la queja que se presenta, ver si tenemos jurisdicción sobre esa queja y si hay una base suficiente que ampare la acusación. Luego también el tribunal, todos sus miembros deben reunirse para analizar, decidir si este juicio debe de iniciarse. Y se anuncia solemnemente por medio del presidente que están listos para considerar el asunto. Aquí tenemos que tener observar pues que ese anuncio se hace solemnemente, es decir, aunque nosotros en las sesiones hablamos de una manera bastante informal y comentemos, vamos a analizar pruebas, testigos y todos los elementos que se incluyen en el juicio, tiene que llegar un momento en que el presidente o moderador del tribunal tiene que decir con voz formal
que están listos. Este tribunal se encuentra listo para considerar el asunto. Por supuesto que lo va a decir cuando ya haya verificado que todos estén de acuerdo. Así también quien preside el tribunal debe de exhortar a los miembros del tribunal a tomar en cuenta que es su privilegio, ¿verdad? Es un privilegio ser parte de un consistorio que le toca juzgar dentro de la iglesia o de un comité judicial permanente a nivel de presbiterio y de sínodo. Es un privilegio. Y que tenemos que revestirnos de sabiduría, de autoridad y ser totalmente imparciales. Luego hay un aspecto que se considera en este capítulo 5 del libro de disciplina acerca de las recusaciones. El tribunal debe tomar en cuenta si entre los miembros del consistorio o del comité hay alguien que esté relacionado, ya sea por amistad, por relación familiar o por compañerismo con cualquiera de los involucrados. Si así fuera, será recusado o se inhibirá. Esto significa que se va a abstener de participar en el proceso. Para ello se retirará del tribunal en todas las fases del proceso. Y en caso fuera necesario una consulta, un consejo o un aporte que él pueda dar, será el tribunal quien le citará únicamente para hacer la consulta y luego siempre él continuará fuera del caso. Hay una cuestión importante y es acerca de los cargos. Cuando hablamos de cargos queremos decir de las acusaciones que hay, de las cosas de las cuales se acusa a una persona, y también acerca de las citaciones. Cuando el tribunal entra a considerar la ofensa, debe citar a las partes. Cuando decimos parte nos referimos a acusados y acusadores, para leer los cargos y especificaciones, las cuales están presentadas por escrito. No se tomará ninguna acción en el juicio sin que las partes estén enteradas y den su consentimiento para el inicio del juicio. Es decir, la parte acusada puede pedir tiempo para conseguir pruebas, para conseguir testigos, y hasta que las dos partes estén de acuerdo se inicia el juicio. Se le va a entregar al acusado una copia de la queja que se presentó, incluyendo los nombres de los testigos que van a comparecer ante el tribunal para afirmar las cuestiones que están en discusión. No se le exigirá al acusado que diga o que descubra el nombre de sus testigos. Los puede mantener sin revelarlos al tribunal. Los testigos deben ser de preferencia miembros de la iglesia. Si fueran personas ajenas, solo podrán testificar voluntariamente y con autorización del tribunal cuando la parte interesada lo solicite. Puede darse también el caso que los testigos pertenezcan a otra jurisdicción. Si fuera así, entonces de tribunal a tribunal se enviará el exhorto o citación a la judicatura que corresponde, a la que pertenece ese testigo. Y entonces es el mismo tribunal, en este caso sería un consistorio o una comisión judicial permanente, quien lo entregue al testigo, al que va a ser llamado como testigo para que se presente a declarar. Es decir, la comunicación no va a ir directamente a la persona, sino que va a ir de judicatura a judicatura. En este caso también la persona que lo llamó debe cubrir los gastos que le ocasione acudir al llamado, es decir, su transporte o alimentación que necesite para movilizarse. Las citaciones se deben entregar personalmente. Es importante tomar en cuenta este detalle porque se tiene que tener seguridad de que la persona recibió en sus manos la citación, ¿verdad? Son citaciones que van por escrito y muchas veces las entregamos a una persona que encontramos en la casa o un familiar y no existe plena seguridad de que la persona interesada vaya a conocerla. Entonces se entregan personalmente, o si la persona no se encuentra en el lugar, se enviará
al último lugar conocido de residencia por correo certificado. Antes de iniciar el juicio, el tribunal debe estar seguro de que todas las personas involucradas han sido citadas. Si la persona no comparece, se envía una segunda citación de la misma manera, es decir, personalmente o por correo certificado, incluyendo en la nota un apercibimiento. Esto significa que en esa nota, que es la segunda citación, se le va a dejar claro de que en caso no se presente, será censurada por contumacia, es decir, por resistirse o negarse al llamado. En conclusión, mis hermanos, como se ha dicho en otras lecciones anteriores, lo ideal es que un hijo de Dios nunca tenga que actuar en un juicio, nunca tenga que participar en un juicio, ni como acusado, ni tampoco como acusador. Eso es lo ideal, ¿verdad? Que nosotros siempre nos mantengamos alejados de los conflictos, y especialmente aquel tipo de conflictos que llevan a un proceso disciplinario. Sin embargo, no olvidemos que también el proceso disciplinario debe llevar como primer objetivo restituir a la persona ofensora a la comunión con Cristo y con la iglesia. Y también restablecer la armonía entre los miembros de la iglesia. Cuando el consistorio o una comisión judicial permanente realizan un proceso de disciplina, su propósito debe ser que esa persona no que se vaya de la iglesia, que desaparezca de la iglesia, sino que esa persona pueda ser restituida o traída nuevamente a la comunión con Cristo y con la iglesia. Y sobre todo que la parte ofensora y la parte ofendida puedan volver a tener armonía entre sí. Eso va a ayudar también a que entre los miembros de la iglesia haya armonía. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves si Dios lo permite.